gustaría que Jorge presentara a la doctora María Daniela Revilla. Sí, que está aquí. Hola, María. A ver, os presento a María Daniela Revilla, que es neuropediatra del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, del equipo de la doctora Carme Fons, que es la coordinadora del estudio que impulsamos desde la asociación nuestra para conseguir saber la prevalencia de la hemiparesia que hay en España, digamos. Siempre hemos intentado o buscado datos en cualquier tipo de administración o de este tema, y siempre nos dice que no hay ningún estudio, no hay datos, ¿no? Y al final, pues un poquito a través de unas entidades que han colaborado, que ahora vamos a dar la lista, porque hay muchas, ¿no? Conseguimos empezar un primer germen de proyecto a través del Hospital de Nens de Barcelona también, que nos hicieron un primer diseño más pequeño, y luego ya se hizo cargo de la dirección, el equipo de la Carme Fons, y sobre todo Daniela, que es la que ha recogido los datos de bastantes hospitales. Ella os explicará con más detalle, pero que me hace mucha ilusión tenerla aquí para que nos lo explique. Gracias, Daniela. Hola. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Daniela, soy neuropediatra en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Quiero agradecer porque a mí también me hace mucha ilusión poder estar aquí con las familias. Hemos trabajado durante casi un año en este pequeño estudio, que es realmente una pequeña muestra, como les mostraré, porque la idea es ampliarlo mucho más. Es un trabajo que nos ha dado, bueno, muy laborioso por el tema que siempre ocurre en medicina, que hay pocos registros de las enfermedades. Es un trabajo que lo hacemos con la doctora Carme Fons, que lastimosamente no ha podido venir, pero bueno, hemos hecho la presentación juntas y lo hemos trabajado para poder mostrarla a todos. Simplemente dos diapositivas muy pequeñas con conceptos muy puntuales que me ayudarán luego a explicar mejor los resultados, que realmente por lo que he venido acá. Dentro de los accidentes cerebrovasculares en pediatría, nosotros, como todo en pediatría, pues dividimos un poco por edades, porque no todo tiene la misma causa ni el mismo pronóstico. Entonces yo hoy me centraré realmente en los accidentes cerebrovasculares de causa perinatal, que como síntoma clínico tiene la hemiparesia congénita, entre otras múltiples cosas como hablaremos ahora. Entonces, los accidentes cerebrovasculares perinatales son eventos isquémicos o hemorrágicos que se producen desde las primeras 20 semanas intraútero, o sea, de gestación, hasta los primeros 28 días. Después de esto llamamos a CIUVs de causa adquirida y que entran dentro del grupo pediátrico. La incidencia de los accidentes cerebrovasculares perinatales es desconocida. Hay muy pocos estudios, en España ninguno, y a nivel mundial son contados. Se estima que puede ser entre 1 por cada 1.600 a 4.000 nacidos vivos, y desde luego las causas isquémicas son las que abarcan el mayor porcentaje. Dentro de todos estos síntomas, aunque hay otros como veremos ahora, las hemiparesias congénitas, que es la parte motora, es una de sus manifestaciones más importantes y la que se reconoce, y es la que, bueno, por la que estamos reunidos acá. El síntoma se caracteriza por esto, por la presencia de dificultad para la movilización de un hemicuerpo, el contralateral a la lesión. La clasificación actual de los accidentes cerebrovasculares perinatales la divide a estos en causas isquémicas, por un lado, por otro lado, causas de alteraciones venosas, trombosis de senos, por otro lado, causas hemorrágicas, por otro lado, causas que englobamos dentro del grupo de presumiblemente perinatales, que este concepto quiere decir que realmente lo que nosotros vemos cuando le hacemos la resonancia magnética en el niño, vemos ya secuelas, es decir, que este evento ha podido producirse intraútero, el niño ha sufrido el evento isquémico, y luego ya cuando nace o cuando se detecta la hemiparesia, el niño realmente lo que vemos son secuelas de un evento que sucedió hace mucho tiempo, y esto lo podemos ver por la imagen, porque es muy diferente una imagen de un proceso agudo que ha pasado ya a otro que ha pasado, por ejemplo, hace 2 meses, ¿no? Entonces hay una gran diferencia. Y luego tenemos las alteraciones periventriculares, que son muy típicas de prematuros, que dan también hemiparesias. Entonces, dentro de los estudios, he puesto estos dos porque me han parecido los más relevantes, aunque ya os digo que hay muy pocos. El primero, en un lado, está el del doctor Campistol, también que trabaja en nuestro centro, que ha sido jefe de servicio mucho tiempo, que hizo una revisión en 1999 sobre todos los accidentes cerebrovasculares pediátricos.
Lo interesante de esta imagen es que, como veis, de 0 a 4 años es el grupo más alto, digamos, de pacientes, que es lo que ocurre en pediatría. Los ACVs pediátricos posteriores a esta época son mucho más escasos. Y en el otro estudio, les he puesto un estudio que se va a publicar recientemente, que se ha hecho en Canadá con el grupo de Weber, que es del 2017, en el que hace un registro durante 30 años de todos los accidentes cerebrovasculares pediátricos de causa isquémica, no engloba a los demás, solo los isquémicos. De estos ellos se encuentran a 232 niños con causas perinatales, que es el concepto que les había explicado, de las 20 semanas a los 28 días. Hacen un seguimiento, hacen más bien un estudio prospectivo, que es lo que nos gustaría hacer, y detectan que de estos niños el 40% eran prácticamente normales. Un 57% tenían problemas motores, sí, que se ha hablado mucho durante la reunión, pero también otros múltiples problemas a nivel neurológico, muy poco estudiados, que son problemas neurocognitivos, problemas en el lenguaje, problemas visuales, dificultades escolares, que es todo también lo que hemos intentado encontrar en el estudio que hemos hecho, aunque ha sido muy difícil porque la verdad es que no hay registros, porque claro, no se estudia todo esto y si no lo estudias, pues no lo tienes. En esta diapositiva también vemos que, como coincide con lo del doctor Campistol, el 25% de los accidentes vasculares pediátricos eran neonatales, o sea, en el primer mes de vida. Entonces, y entrando en la parte del estudio, nuestro objetivo fundamental ahora mismo es tener un estudio de prevalencia en España, es decir, de cuántos niños estamos hablando, cuántos niños hay afectados, no tenemos un registro y suponemos que hay muchos porque es una patología muy infradiagnosticada. Y precisamente, si tenemos una prevalencia, se puede concientizar a los pediatras, a los neurólogos, a toda la gente, en estar atentos para poder detectarlos. Entonces, nuestro objetivo principal es este. La primera etapa se ha hecho en la Comunidad Autónoma de Cataluña, que es el trabajo que yo he hecho y que les presentaré, y la idea es ampliarlo a toda España. Los objetivos secundarios son múltiples, pero son basados sobre todo en los que les comentaba. Intentar, para nosotros ahora como neurólogos realmente muy importante, las secuelas sí, de toda la parte motora, trabajar la parte del lenguaje, que es fundamental porque es calidad de vida, pero intentar ver un poco a qué se debe esto, ¿no? Porque la mayoría de las veces os encontráis con sí, el niño tiene esto, pero no tenéis idea, la madre sana, el niño hasta el momento estaba perfecto, el padre completamente sano. Intentar ver un poco todo este grupo de pacientes, qué antecedentes maternos, prenatales, neonatales existen en estos grupos de pacientes. También describir las características clínicas de los pacientes y valorar un poco si ha habido algún riesgo o algo durante la época perinatal que haya podido desencadenar todo esto. En estudios prospectivos, pero ya posteriores, lo ideal sería también observar un poco para dar un pronóstico a las familias. Una vez que tenemos el diagnóstico, ver cómo van a ir evolucionando estos niños. Hemos hecho un estudio retrospectivo, lo cual es bastante limitante, es decir, revisar historias clínicas pasadas e ir apuntando todo lo que nos interesa, ¿no? Para luego buscar causas. Son niños desde los 0 hasta los 19 años, que es lo que nos ha permitido por el grupo pediátrico. En mi hospital se atiende hasta los 16 años, pero hay niños en consultas que se pueden llevar incluso hasta los 20 años. Entonces por eso hemos hecho un grupo de edad bastante amplio. En cuanto a los resultados, han participado 12 centros de toda Cataluña. En el mapa les he puesto un poco, tenemos de Lleida, tenemos de Girona, de Barcelona es el grupo más amplio evidentemente. Nos han faltado muchos hospitales, pues porque seguiremos intentando para que nos den los datos, pero no es fácil, llevamos casi 10 meses con la labor de ir recolectando datos. A pesar de esto tenemos una muestra súper grande, 310 pacientes, una muestra total, lo que nos quiere decir que seguramente la muestra de mi parecer las congénitas es muy amplia. Los datos analizados son de 231, porque ya os digo que hemos terminado hace un mes y estamos con la parte de la estadística, pero bueno, son unas pequeñas pinceladas que nos ha sido ilusión traerlas para dar un poco a conocer lo que tenemos hasta ahora. Los centros participantes son 12, prácticamente todos los de Barcelona, y de Cataluña, pues una gran parte. Dentro de las características generales, el sexo, edad de mujeres y varones más o menos parecido. La edad media de nuestra recogida de datos fue más o menos 9 años, ¿vale? Pero fue, ya os digo, desde los 0 hasta los 19, pero la media de 9 años.
Dentro de los antecedentes maternos hemos ido buscando sobre todo datos de preeclampsia, diabetes gestacional, lupus, trastornos de coagulación, madres fumadoras o consumidoras de tóxicos y también fecundación in vitro. ¿Por qué hemos buscado estas cosas? Pues porque son causas vasculares y probables de alteraciones a nivel que pueden durante el parto provocar este tipo de alteraciones. Nos hemos encontrado que la preeclampsia ha sido la más común entre todas estas madres, y la fecundación in vitro, que no sabemos si tiene una relación directa o es también por la edad materna, porque nuestra edad media materna es de casi 32 años. Entonces, bueno, eso es un factor que habría que verlo. Consumo de tóxicos, que por otros estudios está probado, por ejemplo la cocaína, etcétera, sí son factores de riesgo para esto. Y luego otros que también tendremos que ir viendo si tienen una influencia. Los trastornos de coagulación parecen más obvios, pero tampoco hemos encontrado muchas madres, fijaros, solo 2 de toda la muestra. Dentro de los antecedentes neonatales hemos analizado unos cuantos, ya les contaré. Primero el tipo de parto, para saber si por ejemplo partos instrumentales, traumáticos, están más asociados a esto. Realmente nos hemos encontrado con que la mayoría son eutóxicos, o sea, partos normales, que es también lo que está reportado en otros estudios. Luego, seguidos de la cesárea, pero los instrumentales tampoco hemos encontrado que tengan gran relación. Dentro de la edad gestacional, también para ver un poco si los pretérminos tienen más riesgo, etc., nos hemos encontrado que los atérminos realmente son el grupo más amplio, o sea, es el típico niño que nace por un parto eutóxico, atérmico, o sea, entre las 37 y las 40 semanas, son el grupo que casualmente tiene más problemas. Los prematuros también son un grupo de riesgo, pero más de los accidentes, digamos, periventriculares, que tampoco son los más amplios serían los de causa perinatal. También hemos querido ver el score de Apgar, que nos da un poco la idea de si el niño ha nacido con sufrimiento o no. Nos hemos encontrado que la mayoría son niños que han nacido muy bien, con un Apgar 9-10. Las complicaciones perinatales específicas en las que hemos mirado, pues si han tenido sepsis, si han tenido problemas de cardiopatía, encefalopatías cicloisquémicas, la mayoría no han tenido grandes problemas, han sido niños que han nacido bien. Y dentro de las complicaciones, la más importante son las convulsiones, pero casi como un debut del síntoma clínico, y luego las encefalopatías hipoxicoisquémicas, pero ya os digo que la gran mayoría no tenían ninguna alteración asociada. Dentro de las manifestaciones clínicas, ¿no? Un poco lo que también comentaban antes, ¿a qué edad se diagnostican estos niños? ¿Y cuáles son los signos neurológicos con los que primero nos damos cuenta que los niños tienen esto? La edad media al diagnóstico son casi 7 meses, o sea que son niños que prácticamente todavía, bueno, que no caminan, se sientan y poco más, o sea que es una edad media baja. Dentro de los signos neurológicos, la mayoría déficit motor, que yo creo que también coincide un poco, pero la mayoría se han detectado por alteraciones motoras, hemiparesias congénitas. Y otro grupo también importante con convulsiones neonatales, pues las primeras 24, 48, 72 horas. Estos niños probablemente por eventos más bien agudos. Los de déficit motor, que es un grupo más amplio, la mayoría seguramente serán de causas perinatales, los que les comentaba, estos niños que probablemente han sufrido el accidente cerebrovascular intraútero. Dentro del tipo de lesión, esta es una parte que queremos ampliarla mucho y hacer más estudios, sobre todo de cara al pronóstico, intentar ver, por ejemplo, si hay una lesión en el área frontal o en el área temporal o en el área óptica, etc. Podemos decirles a los padres con la primera resonancia, hay este tipo de lesión, probablemente hayan estas consecuencias a la larga, por lo que tienen que hacer controles de esta manera. Esa es la idea de localizar el tipo de lesión. Entonces, nos hemos encontrado que el grupo más amplio son los accidentes isquémicos presumiblemente perinatales, seguidos de los infartos hemorrágicos dentro de los exprematuros. O sea que nuestro grupo más amplio es el presumiblemente perinatal, con un 63% de nuestra muestra. También hemos querido ver un poco, yo aquí ya os digo que lo doy solamente pinceladas por el tiempo, ver los datos clínicos en la evolución de estos niños, como he podido ver un poco desde los 0 a los 19 años, ver en base a los registros con qué cosas me he ido encontrando, qué especialistas los ven, qué problemas han tenido.
Entonces, como el cerebro tiene tantas funciones y todo está interconectado, parece lógico pensar que si tenemos una alteración puntual en un sitio, no va a haber solo un problema motor o un problema en el habla, sino que van a haber muchas cosas intercomunicadas. Entonces, hemos buscado datos de niños con epilepsia, que esto sí que más o menos se pregunta y se estudia, niños con trastornos en el aprendizaje, niños con trastornos de lenguaje, trastornos de conducta, déficits neurosensoriales, déficits intelectuales o el déficit motor, que probablemente es el que más ha estudiado. Hemos intentado hacer como un registro de todo esto, con la idea posterior de hacer el estudio prospectivo. Entonces, dentro de la epilepsia hemos encontrado un porcentaje de 29% de niños que tienen epilepsia. La mayoría epilepsias motoras y la mayoría se controlan con un solo fármaco. Al decir controlar con un solo fármaco, quiero decir que no son epilepsias refractarias, aunque sí que hay un grupo considerable de niños con epilepsias de 2 o más fármacos o que incluso terminan en valoraciones prequirúrgicas. Pero el grupo más amplio son epilepsias motoras, focales, controladas con un solo fármaco. Dentro de los trastornos del aprendizaje y todo lo que comentaré ahora, tengo que decirles que de los 231 que hemos analizado, hay perdidos en el sistema que llamamos, es decir, las muestras totales son muy poquitas, 150, porque no están registrados. Es decir, si yo en la historia clínica no veo que tenga un trastorno del aprendizaje o que no lo tenga, no puedo poner que no lo tiene, simplemente pongo que no está registrado. Esta es la manera como lo hemos orientado para saber cuántos niños directamente ni se pregunta ni se sabe acerca del tema. Entonces esto pasa en todo. En trastornos del aprendizaje hay perdidos en el sistema 79. Es decir, sí hay trastornos en el aprendizaje en 59 niños con un porcentaje de 38%, que me parece bastante. Y ya os digo, incluso en los que no se pregunta y son cosas que probablemente sean más evidentes. Luego, el tipo de escolarización también nos da una idea, así que lo hemos apuntado. El 23 de estos niños están en escuelas especiales, o sea que probablemente tienen problemas más graves. Dentro de los trastornos de conducta, que también es una cosa que probablemente no se pregunta, pero que nos hemos encontrado por el estudio de Canadá, por ejemplo, que los niños con hemiparesias congénitas tienen grandes problemas y hay porcentajes muy grandes de problemas de conducta, sobre todo en cuanto a la hiperactividad, ha sido otra cosa que hemos querido ver más o menos en nuestra muestra y en nuestra población cómo era. Hemos encontrado dentro de los trastornos de conducta también nos coincide que el TDAH es el más prevalente, pero fijaros que con niños con trastorno del espectro autista hemos detectado 9 y con problemas de ansiedad 5. Los problemas de la parte afectiva, sobre todo entrando en la adolescencia, 12, 13 años, que también lo habían comentado, es una cosa también completamente inexplorada y que en niños con déficits motores y que le cuestan más las cosas, sería un campo muy interesante, no solo por la parte científica, sino también de cara a los padres, explorar un poco más para dar una orientación. De cara a los trastornos de lenguaje, también por la anterior charla de la logopeda, nos hemos encontrado que hay muchos problemas en el lenguaje. Un 26%, ya os digo, de la muestra que hemos podido valorar. En la parte de déficits neurosensoriales, que nos hemos centrado en la parte auditiva y en la parte visual, porque las vías son más largas, entonces probablemente tengan más problemas en estas áreas, hemos encontrado que de déficits visuales, el más prevalente, o el que hemos visto en nuestros niños, eran problemas de estrabismo. Hemos encontrado 12 niños con esto. Y luego déficits auditivos, probablemente más relacionados con la prematuridad, pero hemos encontrado que 6. En cuanto a déficit intelectual, un poco lo mismo que con los trastornos de conducta y con lo otro. Son niños que nunca pasan, o pasan muy pocos, cuando es muy evidente, por valoraciones neuropsicológicas. Sería ideal que a partir de los 5 o 6 años, cuando ya se pueden hacer estas valoraciones, todos estos niños pasen por una valoración neuropsicológica. De hecho, es un proyecto que se está intentando hacer en el Hospital San Joan de Déu, pero claro, para eso necesitamos una muestra de niños para poder citarlos y hacer estas valoraciones. Sería muy interesante hacer una valoración por neuropsicología para ver puntualmente dónde tenemos los déficits, si los hay, evidentemente. En estos niños de la muestra, que eran 34 niños los que habían pasado por valoraciones, escala de WIS, escala de Bailey, bueno, escalas a nivel cognitivo, se han detectado 34 niños con problemas importantes, intelectuales, un 14,7% de nuestra muestra.
Ya para la parte del déficit motor, creo que se ha hablado bastante, es lo que más hemos estado hablando en esta charla, porque es lo más evidente y lo más objetivo, digamos, a la hora de buscar. La mayoría de estos niños realmente tienen un déficit motor leve, hablando en grupo, tanto en la gross motor function, que es la parte motora gruesa, como en la escala de función bimanual, que también hemos valorado por separado. El 68,9% de los niños tienen una afectación leve en la parte de la motora gruesa y el 60,6% en el área de la parte de la función motriz más fina. Como conclusiones finales, pues esto, decirles que es la primera vez que se realiza en España un estudio descriptivo multicéntrico de prevalencia y que describa características clínicas en estos niños. A pesar de las grandes limitaciones para obtener los registros, porque o es difícil acceder a los centros o simplemente no hay mucho registrado, se han detectado ya con esta pequeña muestra problemas importantes, que la idea es que sirvan una vez que tengamos todo esto más registrado y con una estadística mejor hecha, para mejorar el seguimiento y crear protocolos más estandarizados para que cuando se diagnostique a uno de estos niños se sepa más o menos por qué especialistas tienen que pasar y orientar un poco mejor a las familias. Y la parte neurocognitiva, que yo creo que es la menos explorada en todos estos. También por la parte médica, creo que es un estudio que nos puede servir a los neurólogos, probablemente estamos más concientizados, pero toda la parte de los pediatras, etcétera, concientizar de la patología, detectarla en las exploraciones rutinarias de los centros de salud para buscar estos problemas y estos déficits que muchas veces pueden pasar inadvertidos, sobre todo en las primeras etapas. Y la idea es que el estudio también sirva de base para estudios prospectivos más amplios. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, porque todo eso nos va a ayudar mucho a los profesionales y a los padres a poder entender mejor la epilepsia. Es imprescindible. Muchas gracias. ¿Alguien va a preguntar alguna cosa? Es importante que puedan preguntar, yo creo. Dos o tres preguntas. Dos, tres. Venga, rapiditas y... Levanta la mano por ahí. Bueno, la primera era una reflexión, comentario. Con las cifras que das, esto es una enfermedad rara. Me parece que el problema que tenemos los padres, yo soy padre y médico y tengo quizá una visión pues, un poco global en algún aspecto, esto es una enfermedad rara y necesita de atención interdisciplinar, como se ha dicho. Y yo creo que el que lo vive como familiar, esto es lo que estamos hablando, es realmente dramático el que no exista esa coordinación interdisciplinar, porque esto es una enfermedad que sucede puntualmente, pero impacta en 1000 aspectos, cambia a lo largo del tiempo, no sabe uno lo que le viene encima y nadie te lo cuenta, ni siquiera para alguien que soy médico he informado. Esto me parece verdaderamente llamativo y dramático en la experiencia de cada uno de los que estamos aquí. Estoy seguro que eso lo compartimos y que creo que de verdad hay una verdadera demanda, necesidad en este área de que esto sea atendido interdisciplinarmente en unidades especializadas, porque es una enfermedad rara. Ese es el comentario. Creo que esta asociación debería trabajar en eso. Y perdón, una pregunta sobre la epilepsia, que creo que eso es importante. 30% de epilepsia, ¿sabéis evolutivamente a lo largo del tiempo si ese riesgo disminuye? Es decir, si han pasado 2, 3, 4, 5 años y ese riesgo desaparece o no. En el tema de la epilepsia, como sucede con otras cosas, no tenemos estudios a largo plazo, o sea que ese es el tema, no podemos saberlo seguro. El daño, el daño que nosotros vemos que el que provoca la epilepsia habitualmente es un daño puntual y en el momento, es decir, todos los accidentes cerebrovasculares que han sucedido de manera aguda, menos los presumiblemente perinatales, tienen más riesgo de la epilepsia porque es en el momento agudo. Pero muchas veces, dependiendo la zona, nos hemos encontrado con niños que tienen epilepsias muy refractarias, incluso siendo no cuadros agudos, sino más bien crónicos o de lesiones muy antiguas. Por lo que es muy difícil responder en el sentido de que si a la larga, por ejemplo, un niño que tiene epilepsia puede ir a peor o puede necesitar más cosas. El que no la tiene riesgo a 5 años.
El que no la tiene un riesgo. Todos los niños con una alteración estructural tienen un riesgo de desarrollar epilepsia, en esto y en cualquier otro grupo. ¿Alguna otra pregunta? Allí. Hola, soy Beatriz Gómez, soy de la Junta del PND, ¿vale? Nos lleva Mercedes Serrano, el San Juan de Dios, y ella me comentó que había un estudio que nos iban a llamar, que nos iban a proponer para hacer el estudio. Hace más de un año no nos han llamado, era por si se había cerrado ya el estudio o si necesitabais que ocupáis. Sí, todos los niños, seguramente estarás entre esta muestra, porque todos los niños, se ha hecho un registro retrospectivo, es decir, los niños de Merche y de muchos otros médicos están incluidos. De hecho, en el San Juan de Dios tenemos cerca de 100 niños que los llevamos en consultas y que por medio del código, por medio de los mismos profesionales, los tenemos registrados. Entonces, esto nos va a servir de cara a los prospectivos para llamar a las familias. Una vez que los tengamos registrados y un poco organizado todo esto, como ya los tenemos fichados, por decirlo así, nos servirá luego ya para ponernos en contacto con las familias para posteriores estudios.